Fluoxetina y venlafaxina son dos fármacos antidepresivos, pero no de la misma familia. Ambos actúan tanto en trastornos afectivos como la depresión mayor, trastorno estrés postraumático y en trastornos de ansiedad. Entonces, no es que solamente estén limitados a la depresión, y quiero que sea un punto importante que recuerdes con este video. No solamente actúa como antidepresivo, sino que también en las obsesiones y otros tipos de trastornos que vamos a adquirir la información que nos permita saber cuándo tenemos más beneficios con uno o con el otro, en quién se indica mejor, en quiénes vemos mejores resultados y en qué aspecto. Entonces, vamos a ello. La fluoxetina es un antidepresivo del grupo de los inhibidores selectivos de la serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la serotonina en tu cerebro y solamente actúa en esta monoamina, permitiendo mejorar tu afecto, ánimo, tu deseo de hacer cosas, tu deseo de levantarte, mejora el sueño luego de un par de semanas, corrige ciertas áreas de tu cuerpo activando esta monoamina. A diferencia de la venlafaxina, que es un antidepresivo dual. ¿Qué quiere decir que sea dual? Que actúa no solamente a nivel de la serotonina, sino que también actúa en otros tipos de neurotransmisores. O sea, actúa en otras áreas de tu cerebro también, activando no solo la serotonina, sino que también aumentando tu nivel de noradrenalina. Claro, este efecto no se va a ver enseguida a dosis bajas como 75 miligramos o de 37,5 miligramos, sino que usualmente todos esos efectos diferentes a lo que genera la fluoxetina se van a ver con dosis un poquito más altas, en torno a los 150 o 225 miligramos al día. Para saber un poquito los beneficios, los pros y los contras de uno o el otro, es importante que sepamos más o menos cuánto dura en tu cuerpo uno o el otro. Si comparamos fluoxetina con la venlafaxina, en el sistema dura mucho más, tiene vida media mucho más larga la fluoxetina luego de un par de semanas. Se va acumulando la fluoxetina y permite que, aunque se te olvide una pastilla una o dos veces a la semana, no perdamos ese efecto y no tengamos tantos síntomas de descontinuación, que es lo que la gente se queja bastante cuando ocupa venlafaxina. Que cuando se le olvida un medicamento o pasan 4 o 5 horas que no pudieron tomarse su pastilla, empiezan con dolor de cabeza, angustia, sudoración, malestar, palpitaciones. Y es porque la vida media de la venlafaxina es mucho más corta. Y cuando se me olvida la pastilla, tenemos mucho más efectos negativos o adversos en ese sentido. También en el primer mes, cuando estamos iniciando fluoxetina y venlafaxina, suele tener mucho más efectos adversos las primeras semanas la venlafaxina. E incluso llegar a aumentar la presión arterial, tener mayor sudoración en las noches, por lo cual podría ser también un poco más complejo el inicio de la venlafaxina, y es por eso que se prefiere en muchas ocasiones iniciar con fluoxetina, sobre todo en pacientes adolescentes o en mujeres de bajo peso, que reaccionan mucho más a los efectos adversos. Ahora, cuando evaluamos otros factores, tanto de los beneficios de la fluoxetina y de los beneficios de la venlafaxina, los aspectos que sí me aportan o que sí me ayudan en mi trastorno psiquiátrico, en mi salud, vemos que la fluoxetina ayuda bastante en las depresiones leves a moderadas, estas depresiones que usualmente tienen baja energía, adinamia, que no tienen muchas ganas de levantarse, que les cuesta empezar el día, que les cuesta empezar a moverse o ir al trabajo o ir a la universidad. En ese tipo de depresión va a ayudar bastante la fluoxetina. También en la depresión asociada a ansiedad, cuando se ven ambas patologías al mismo tiempo, depresión más ansiedad, podría funcionar también perfectamente en la fluoxetina, sobre todo en pacientes jóvenes. Vamos a ver que tienen un buen perfil de respuesta en este tipo de sujetos, en este tipo de personas. También ayuda bastante la fluoxetina en los trastornos obsesivos compulsivos. Estas personas que limpian todo el día de forma compulsiva, o que andan ordenando todas las cosas en la casa de forma compulsiva, o que tienen que hacer esta compulsión de revisión de los quemadores, de la ducha, de la plancha. Cuando tenemos estos tipos de obsesiones y compulsiones, también ayuda bastante la fluoxetina. Ahora, cuando vemos
¿En qué contextos ayuda la venlafaxina? Nos damos cuenta que la venlafaxina ayuda bastante en las depresiones que son moderadas o en depresión grave, y también ayuda bastante en trastornos ansiosos, quizás no como primera opción como la fluoxetina, pero también podría ayudar en el trastorno de ansiedad generalizada. La venlafaxina también aporta bastante en esta depresión que va asociado quizá a dolor muscular o osteomuscular, como pasa bastante en los pacientes con fibromialgia. Quizás has visto muchos casos de amigas tuyas o amigos tuyos que tienen depresión y fibromialgia al mismo tiempo. En ese caso vamos a ver beneficios considerables tanto en el ánimo como en el dolor muscular, en el dolor lumbar, en este dolor más o menos inespecífico, pero vamos a ver estos beneficios que son importantes a considerar. Entonces, depresión grave, moderada, y este tipo de trastornos asociados a dolor, vamos a ver bastantes beneficios con la venlafaxina. Y como tercer factor importante para pensar en cuándo ocupar venlafaxina, y no quiero que pienses que esto es para que te automediques, no, no es para eso, sino que es para que lo tengas en consideración cuando vayas a tu médico, a tu consulta con tu psiquiatra o tu médico que ve tu salud mental. Entonces, también se ocupa harto la venlafaxina cuando hemos ocupado un antidepresivo SIRS como la fluoxetina, la sertralina y no obtuvimos respuestas. Cuando no vimos mejorías con ese tipo de antidepresivo de esa familia de los SIRS, evaluamos usar un medicamento dual como la venlafaxina o la duloxetina. La venlafaxina entonces va a ayudar a estos pacientes que no respondieron al principio. En este caso se puede ir aumentando mucho más la dosis y se puede ir titulando mucho más la dosis de venlafaxina para ir reclutando cada vez más monoaminas y mejorando tu ánimo, tu energía y tu deseo de hacer actividades día tras día. Si te gustó este tipo de contenido, recuerda que esto no es que sea una indicación médica para que tú lo ocupes directamente, tiene que ser siempre evaluando tu historia familiar, tu antecedente, si hay hipertensión o no, tu antecedente si hay insomnio o no hay insomnio, tu antecedente de tu otras enfermedades psiquiátricas, porque claro, la venlafaxina también podría aumentar tu presión arterial, podría perjudicarte en ciertas otras áreas. Entonces tenemos que siempre considerar el tipo de paciente. No es que sea uno mejor que otro, o no es que hablemos de un ranking de, este va primero, este otro va segundo, la sertralina va tercero. No, no hablamos de ranking cuando hablamos de antidepresivo, sino que hablamos de qué paciente se va a beneficiar mucho más con qué tipo de antidepresivo. Como mensaje final te digo que si algo aprendiste con este video, lo compartas, dejes tu comentario y te suscribas al canal.